Muy buen día, querida familia. Esperando que la paz de Dios reine en cada corazón, que el día de hoy sea lleno de muchas bendiciones. Vamos a irnos hoy al libro de Romanos 14, el versículo 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Recuerden que el Evangelio es noticias buenas, ¿no? Nuevas de salvación, y que el objetivo es que cada día entonces vivamos de una manera mejor. El objetivo de Dios es que haya un cambio en nuestra forma de vida aplicado a cada uno de nosotros y también en la sociedad, en el hogar, en el trabajo, en el círculo más cercano y con el prójimo. Entonces ese es el objetivo. En el camino de cada uno de nosotros, en el sendero, hay muchas piedras que frecuentemente estorban nuestra marcha, ¿no? Y que si de la forma como lo miremos puede ser un tropiezo para avanzar o puede ser un obstáculo que en las manos de Dios lo podemos entonces evadir, y eso nos hace más fuerte y nos va allanando un poco más el camino que vamos recorriendo. Dice también una frase muy común, que quien vive para sí no merece entonces la pena estar perdiendo el tiempo en el egoísmo, ¿no? Aunque esta expresión parece como demasiado fuerte, porque dice otra parte que no merece vivir, tampoco vamos a llegar a extremos, ¿no? Que aunque es una palabra fuerte, la que acabamos de citar, pero también decía una gran verdad. Cuando poseemos esa mala costumbre, ese mal sentimiento del egoísmo, eso es como un gusano que nos devora, ¿no? Que nos carcome por dentro, nos devora a todos, porque cuando tenemos el egoísmo en nuestra vida, entonces no existen más intereses que los nuestros. Las opiniones nuestras son las únicas que merecen ser tenidas en cuenta. Las necesidades nuestras son siempre más grandes que las de los demás. Es decir, vamos perdiendo la capacidad de entender las necesidades de los demás, la necesidad ajena. Es una piedra de tropiezo muy grande que toma nuestra mente, que se vuelve más estrecha a medida que es más egoísta. El mundo se reduce a nosotros mismos. Los demás no tienen importancia. Alguien le pregunta a un militar que había viajado la mayor parte del mundo y había estado incluso en muchas batallas. Y aunque había sido un militar de mucho éxito, había tenido estrategias militares que le habían dado el éxito en muchas batallas, él siempre, donde quiera que fuera, era una persona triste, jamás estaba contento con nada. Entonces una vez le preguntan
porque usted, donde quiera que se encuentre, y a pesar de ser un estratega guerrero, un hombre de éxito, porque nunca está contento. Y él decía, porque donde quiera que yo vaya, mi yo siempre va conmigo. Si su yo es de una persona egoísta, nunca va a estar contento. Nunca encontrará una persona egoísta felicidad, porque él quiere todo, todo para él. Él quiere ser el centro de atracción y eso es imposible. A veces necesitamos, entonces, cuando somos egoístas, que todo el mundo gire en torno a nosotros. Quiere que le alaben porque se cree que las mejores cosas son las de él. Y se revienta de la envidia cuando alguien tiene algo por el cual es admirado. Cuando alguien alcanza una posición mejor que la suya, o una cosa que él siempre quiso tener, entonces dentro de nuestro corazón empieza a hervir la hoguera de la envidia que consume entonces todo sentimiento noble. Cree que su inteligencia es la más brillante, y ahí del que se atreva a dudar o a llevarle la contraria. Incluso llegamos a veces al tope del egoísmo, que creemos que las enfermedades nuestras son las únicas, las más graves, y por eso necesitamos que siempre nos estén considerando. Habla más veces de sí que de cualquier otra persona. Vive pensando, se desespera y es infeliz porque tiene codicia en su corazón. En Job 5:2 dice, al envidioso, al egoísta lo consume, entonces lo carcome por dentro, porque cuando somos envidiosos nada es sagrado. Vive ofuscado y tiene en su vida ese dicho, la envidia es ciega. Entonces odia todo lo que es puro, todo lo que es bueno, odia al que llega a ser grande. Entonces, vencida entonces, vamos a contar aquí una anécdota de alguien que llegaron dos animalitos al pueblo y había un hambre terrible, terrible. Y dice que van a colaborar. Acerquémonos a ver qué vamos a colaborar. Dice que era una vaca y una gallina. Entonces preguntan y le dicen en el pueblo, no, es que hay un hambre muy terrible, no hay nada que comer. Y le dice la gallina a la vaca, oye, yo pongo mis huevos y algo haremos. Y tú pondrás tu carne. Y le dice la vaca, oye, pero tendría que perder la vida y en cambio tú seguirías viva. Así mismo somos nosotros cuando el egoísmo carcome nuestra vida. Queremos que otro sea el que haga todo y en cambio el egoísta no da nada.
A veces también el egoísmo nos lleva a querer que los demás nos hagan venia, que nuestro yo es nuestro ídolo. Para librarnos del egoísmo es necesario que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Es menester que aprendamos a colocarnos siempre en el último lugar, no es el primero. Es necesario que reconozcamos nuestras faltas. Es necesario reconocer también que hay personas que tienen necesidades, sentimientos, que sobre todo haya en nosotros generosidad. El mayor ejemplo de generosidad y de entrega lo tiene el Señor Jesucristo. No escatimó su vida, sino que todo lo contrario, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Olvidó el Padre, el amor tan grande que tuvo y envió a su Hijo para que todo aquel crea, según San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de San Juan 4:8 también dice, hay un remedio contra el egoísmo. El que no ama no conoce a Dios. Miramos el ejemplo de los planetas, ¿no? Mire que ellos giran y giran y no se estorban nunca entre sí. Seamos amplios y grandes como aquellos planetas. Desterremos el egoísmo de nuestra vida y seremos felices porque todo mundo tiene derecho a surgir, todo mundo tiene derecho a triunfar, todo mundo tiene derecho a un espacio en esta tierra. El mundo no fue hecho solamente para ti y para mí. El mundo fue hecho para que todos conviviésemos entonces en sana paz. El Señor Jesucristo también dice algo muy especial en la palabra cuando dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. La generosidad en el corazón demuestra interés hacia los demás. El Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y Él mismo, sin embargo, dejó su riqueza en los cielos, se despojó de su gloria y de su grandeza y vino a este mundo para tomar la naturaleza humana. Leamos Efesios 2, 6 al 8 y notamos que después de comenzar su vida pública durante 3 años sufrió mucho, más de lo que tú y yo podríamos imaginar, pero sus labios jamás pronunciaron una queja. Nunca dijo, Señor, ¿por qué a estos? Porque yo en ninguna manera. Sigamos entonces el ejemplo de generosidad y nobleza que nos dio Jesucristo. Compartamos, demos y verá que seremos muy felices y no tendremos que preocuparnos por el hecho de que otros sean bendecidos por Dios, sino que sabremos vivir con lo que tengamos y en lugar de sentir ese egoísmo en nuestro corazón, entonces tendremos la paz y la tranquilidad que brotará de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, porque en Él no hay entonces ninguna de esas
de esas malas emociones, sino Dios es amor. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice también el consejo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor de Dios es el que saca de nuestro corazón todo sentimiento negativo. Dios bendiga su palabra y bendecido día.